lo que observo es como si estuvieran desfasados los sistemas sensoriales en el bebé. También observo que el sistema intuitivo, por llamarlo de alguna forma, o el sentido intuitivo, también está desfasado, como si estuviera volteado. Yo veo en el adulto, ellos tienen un problema con el tiempo real, hay confusión. Están muy conectados con las etapas de su vida, desde el momento de su gestación y van, pero con los efectos, son como situaciones traumáticas. También la parte de sus sistemas, chakras energéticos empiezan a disminuir de tamaño. El campo energético, la estructura de estos niños que presentan o que son diagnosticados con esta condición, se ven como fracturas. Es como si se ven rasguños en el campo energético, como una huella de alguna situación o de dolor o de abuso o de sacrificio. El ADN de estas personas que traen este déficit son como ADNs inflamados, ADNs que de alguna manera tienen un movimiento muy irregular y tienden como a hacer movimientos enredados. Entonces, de alguna manera, les cuesta mucho trabajo como observar la vida desde digamos, una realidad física, sino tienden como a ser personas que en ciertos momentos están y no están, o sea, son como muy intermitentes. ¿Cómo ellos van gestionando esta parte del no encajar? Si tú me preguntas por la toma de decisiones, la ansiedad toma las decisiones por la persona. Y entonces ella no tiene una coherencia, no tiene un equilibrio y el cuerpo se va desgastando muchísimo. El trastorno de déficit de atención. Vamos a ver, Nico, quiero que vayas a observar cómo es que se ve en un bebé, no importa si sea niño o niña, porque no, eso no es que se presente más en niños o en niñas, es lo mismo, pero cómo es que se ve en un bebé esta forma de entendimiento diferente, no es que sea pues es una forma diferente de comprender la realidad. Fede, quiero que observes ya en niños que están un poco más creciditos. Vamos a hablar de los 3 a los 4 años, cuando ya estando en edad preescolar, muchas veces son diagnosticados por los maestros cuando no están dentro de los estándares que ellos pretenden que estén. Vamos a ver qué es lo que los niños ven y cómo lo ven. Y Margarita, vamos con adultos que pueden tener esta forma de visualizar y de ver el mundo distinto, cómo se presenta, cómo lo ven, cómo lo piensan. Voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, yo lo que observo en los bebés, en específico en los bebés que van a desarrollar este trastorno, tiene que ver con, primeramente con la parte sensorial. Está asociado tanto como a la no estimulación como a la sobreestimulación, porque tiene que ver con yo lo que observo es como si estuvieran desfasados los sistemas sensoriales en el bebé. Entonces, digamos que en ningún sentido, no digo de sentido hacia algo, en ningún sentido del cuerpo, o sea, ni su vista ni su olfato, están 100% calibrados a su cuerpo. Y también observo
que el sistema intuitivo, por llamarlo de alguna forma, o el sentido intuitivo, también está desfasado, como si estuviera volteado. Entonces, en los bebés esto se presenta a partir de observar sus sentidos desfasados. Ok, ¿por qué a la hora de encarnar estos sentidos o esta parte energética sensorial se desfasa del cuerpo físico? Fede. Bueno, acá para la edad preescolar es muy parecido a lo que dice Nico, pero es como si se desarrollaran los sentidos, como si por fuera de la estructura de la anatomía energética. Es como tener los ojos más hacia adelante, los oídos más hacia afuera, el sentido del gusto también más hacia adelante de la boca y todo como corrido del cuerpo físico. Entonces, a la hora de las sensaciones, es como si los niños que presentan esta condición van envolviendo parte de la sensación que van tomando del entorno. Entonces, se generan distracciones o hiperactividades porque es como si están tomando más sensación o más dentro de un sentido que de lo que es de lo que habitualmente sería si el sentido estuviese más incorporado. Entonces, está continuamente sintiendo el afuera como una proyección de lo que está pasando adentro. Entonces, si un niño, por ejemplo, que presenta esta condición, lo veo intentando enfocar su energía, pero sintiendo más, por ejemplo, lo que están viviendo sus papás, lo que están viviendo sus abuelos, lo que están viviendo sus maestros. Es como si sienten más lo del entorno que lo de sí mismos. Ok, en esa sensación de estar como más presente en emoción de lo que sucede a su alrededor, observa si es como un sentido de protección, como un sentido de interacción, con qué fin tienen esta capacidad de estar como interactuando mucho más con el entorno que con su propia energía. Margarita. Bueno, aquí yo veo en el adulto, ellos tienen un problema con el tiempo real, hay confusión. Están muy conectados con las etapas de su vida, desde el momento de su gestación y van, pero con los efectos, son como situaciones traumáticas que ellos han vivido y van quedando como pegados con esas experiencias, y esto hace que su campo energético se sienta como poroseado, no se ve vital. Hay una tensión en su cuerpo, hay una forma de nerviosismo y de ansiedad que hace que la parte derecha de su cuerpo se sienta sin vitalidad. Hay una sensación de peso en la columna vertebral y van sintiendo ellos que es como si ellos vivieran en el pasado. Por eso es que se ve una especie de portal que está en la parte atrás de la espalda que va conectando como en forma de llave con las diferentes etapas de la vida, y todos esos traumas se van viviendo como en el presente. Entonces hay una confusión como de qué es presente, qué ha pasado, qué fue lo que pasó en el pasado. Es como si todos estuvieran viviéndose como en un momento actual, y esto hace que de alguna manera también la parte de sus sistemas, chakras energéticos empiezan a disminuir de tamaño. Hay una sensación como si toda la parte de la genitalidad se cerrara, toda esta energía sexual se cerrara, pero empieza uno a ver como una especie de energía oscura, como una especie de casco, sobre todo esta parte, toda esta visión empieza a cerrarse y empieza a focalizarse mucho más a lo que pasó, no a lo que tienen que vivir ellos aquí en el presente. Entonces, esa especie de casco, ¿de dónde viene y cómo los va conectando con el pasado? ¿Cómo llegan ellos a hacerlo y a integrarlo en su vida? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí.
todo el desfase viene, Ira, desde cómo van siendo alimentados en el vientre. Es como si a la hora en que la comida es asimilada por la madre, es como si la madre no digiere y tiene que ver más allá con solo la comida. Tiene que ver con estancamientos que crea la madre emocionales y energéticos durante el embarazo, que van creando como pequeñas bolitas de espacio entre los alimentos o entre lo que él recibe de la madre. Entonces recibe paquetes incompletos o paquetes cortados o divididos. Entonces no recibe la conciencia desde que se está gestando de como de aperturarse y cerrarse después de terminar un ciclo completo, sino como si desde pequeño todos sus ciclos están como atrofiados, por lo tanto, todos los sistemas de su cuerpo que deberían activarse como en estados completos terminan estando o desfasados o teniendo la percepción de incompletos, como es en el caso de sus sentidos. A ver, aquí hay una cosa muy importante y tiene que ver mucho con la alimentación energética, tanto emocional como energética como biológica de la madre. ¿Qué tipo de bloqueos generan las madres? ¿Qué tipos de miedo o qué tipos de inseguridades que son las que no permiten que se completen los ciclos? Fede. Bueno, cuando observo esta parte es como una evasión, es como si hay una energía retenida dentro del cuerpo que se evade haciendo una atención más profunda hacia el afuera que hacia el adentro. Y entonces es como si se van presentando, es como que la energía veo como si sale el sentido y vuela hacia otro punto para no caer en esa energía, que puede ser dolor, puede ser insatisfacción, que muchas veces puede ser o del mismo niño o que puede venir de una herencia de su clan, o sea, madre o padre. Y dependiendo de si viene de una forma absorbida de sus padres, se ubica diferente la energía dentro del cuerpo. Puede ser abdominal, puede ser en los hombros o como en la parte de la cervical. Va variando las zonas en donde esta energía se aloja, pero es como si esa forma energética va generando una evasión más pronunciada de un determinado sentido. Y por lo general es el sentido kinestésico, o sea, el sentido de movimiento del cuerpo, el que más veo atrofiado o como en hiperactividad o en, en el sentido contrario, o sea, casi sin movilidad. A ver, pero aquí hay una cosa muy importante. Estos niños en esta evasión también se dan cuenta de muchas cosas y luego es como si sufrieran por lo que pasa, pero no lo saben comunicar, no lo saben compartir. Entonces, es un sufrimiento silencioso que llevan ellos. Observa cómo esto se va moviendo en su campo o no se acumula o sí se acumula o simplemente son momentos, cómo es que ellos lo van manejando en su campo. Margarita. Bueno, yo veo que este casco se va creando, digamos, en otras vidas y esta niño o esta niña viven situaciones de maltrato, pero son maltratos verbales. Entonces van creando en esta persona una inseguridad y esa inseguridad, cuando sienten que todos estos juicios y todos estos regaños y estos maltratos psicológicos van quedando adosados aquí, como en la cabeza. Y esta personita lo que va creando es esta especie de casco para comprimir todos esos juicios, todas estas palabras, y es una forma de controlar, como quisieran como de alguna manera no sentir, no escuchar todo lo que puede venir y todo lo que pudo venir del exterior. Entonces, estos niños por eso vienen como con esa sensación de no querer enfocar, es como si les costara mucho trabajo enfocar y sienten toda esa presión en la cabeza que va afectando también la parte de los oídos, porque el escuchar lo de afuera es algo que pueden sentir ellos como
como si sintieran cierto tipo de, como de maltrato, como si de alguna manera sienten que la vida tiende a ser un poquito peligrosa y es mejor ausentarse, no sentirse en ellos presente o estar como conectados con muchas, como con muchas situaciones, muchos distractores. Entonces, toda esta forma que va, este casquito y todas estas formas, pues van afectando la parte de los sentidos, se afecta la visión, se va afectando el cuerpo, son cuerpos que energéticamente se van volviendo supremamente delgados porque no tienen como esa suficiente forma de energía que se va moviendo alrededor de su cuerpo. Entonces, van como sintiendo como esta forma de, como de atrofiarse, como de estar buscando un refugio dentro de ellos. Entonces, sus cuerpos no se desarrollan correctamente. Por eso es que de alguna manera son personas que van viviendo en este adulto, pues van viviendo mucho en el pasado. En esa sensación de vivir en el pasado, ¿qué pasa con estos adultos que, pues, se enamoran, que deciden vivir en pareja y que luego resulta que son padres y ellos con sus propias asignaturas pendientes? ¿Qué pasa con esta forma de ser padres y de estar encajando en una sociedad tanto laboral como de relaciones? ¿Cómo es entonces ahora tu propia visión del mundo? Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Mira, lo que yo observo de las madres, por ejemplo, durante el embarazo, algo principalmente de lo que ellas empiezan como a exponenciar es la sensación de duda. Ajá. Esta misma sensación de duda va llevando a su mismo mecanismo a no alimentar apropiadamente el feto porque falta decisión. Hay sensaciones también de ausentismo. O sea, es casi imposible de creer que una madre sea ausente de su feto porque lo tiene en el estómago, pero sí hay muchas madres ausentes, o sea, que a pesar de que están Ajá. viendo que se está desarrollando el embarazo, no tienen comunicación constante con el feto o no lo tocan, no lo estimulan incluso desde el estómago y crean algún tipo como de ansiedad, están ansiosas, están más cansadas, están más como esperando que termine el proceso, entonces no consumen energéticamente la energía o no la crean para concretar algo, digámoslo, por poner un adjetivo maravilloso como es dar la vida, ¿no? Entonces no tienen ese ímpetu, no heredan ese fuego, no heredan como esa sensación de vida, entonces no estimulan o no potencian o no lanzan hacia el cuerpo la activación de las energías específicas de la explosión nuclear ante la vida. Entonces es como si el feto conviviera al mínimo de sus capacidades, haz de cuenta. A ver, cuando la mujer está embarazada, en esta temporada, vamos a decir, de embarazo, es cuando se despierta esta parte del instinto materno que conocemos por la comunicación del bebé. Entonces, lo que me quieres decir es que en estas personas este instinto no se despierta, simplemente saben que está embarazada, pero esta sensación de ser mamá, de estar cercano, o sea, esta sensación no existe. No se despierta, o sea, yo observo en el transcurso de la vida de estas personas que sí se despierta en lo posterior, pero cuando ya observan, por ejemplo, que su producto, su hijo, ya está enfrentando situaciones que son como incomprensibles o inconmensurables o incapaz de administrar él por su cuenta, y nace esta sensación maternal, pero a partir de la necesidad de protección, no la Mm. necesidad de amor, por ejemplo, como cuando nace dentro de la panza. Okey. Ahora, en esta forma de empezar, que el hijo empieza a despertar estas formas de confrontamiento con la vida, ¿qué es lo que más le cuesta trabajo comprender a una persona con déficit de atención en el entorno? Por ejemplo, a un niño que está en una edad escolar, ¿qué es lo que más le cuesta trabajo comprender de la estructura que es el colegio, de la estructura que es los amigos, o de la estructura que representa o que es la familia? Fede. Bueno, es como si
el campo energético, la estructura de estos niños que presentan o que son diagnosticados con esta condición, se ven como fracturas. Es como si se ven rasguños en el campo energético, como una huella de alguna situación o de dolor o de abuso o de sacrificio. Que eso puede traer la misma alma o puede ser de los padres, como te decía. Cuando va el niño al entorno es cuando eso se puede modificar o no, dependiendo de cómo sea su entorno. Entonces, si el entorno es hostil, va guardando como si fuera una batería esas estructuras energéticas con las que nace y va incorporando y esto va aumentando como si fuera una batería. Esta imantación hace que después termine siendo un adulto como cargado de una de estas formas energéticas y va continuando con el trastorno a lo largo de su vida. Pero si el entorno es diferente, o sea, si el entorno modifica esas heridas a través de la comprensión del amor o el cariño de las personas que tiene alrededor, puede que esa herida se vaya cerrando y ese trastorno no continúe. Entonces, quiere decir que el trastorno aparentemente puede corregirse por sí mismo. Sí, se puede corregir dependiendo en cómo va la experiencia de esa alma durante el periodo de niñez. Observa cuánta esta autocorrección llega, por ejemplo, de un 100% de personas, cuánta llega con autocorrección natural del alma, cuánta llega por intervención de los padres y cuánto, al final de cuentas, es afectado por el entorno y pierde la capacidad de esta análisis o de esta autocorrección. Margarita. Bueno, yo lo que veo que este adulto tiene como una forma de no conectar directo, como muy profunda con las emociones, entonces tiende a ser desconfiado y a poner muchas barreras. Es muy observador, pero de alguna manera es ausente en muchas de sus expresiones emocionales. Entonces, a nivel, digamos, energético, lo que él viene y trae una rebeldía y como una forma de rebeldía en su alma por lo vivido, por lo que yo veo estos maltratos, y es una forma como de alguna manera no querer vivirlos, pero también es como si hubiera una dualidad en él, como si quisiera de alguna manera sanarlos. Entonces ya en este adulto, la parte, digamos, de enamorarse es como si él viviera dos situaciones, o muy activo o en ciertos momentos estuviera muy metido dentro de él. Entonces su sistema nervioso es muy irregular, inclusive la forma en que él camina por la vida pareciera como si él tuviera una especie de resortes en los pies donde él va haciendo este tipo de movimientos y donde le cuesta mucho el trabajo conectarse o afianzarse con la vida, con la tierra. Entonces, presenta ciertas formas como de inestabilidad, no tiene como un enfoque como muy directo por lo que es prevenido, por lo que su propia historia, que está guardada en todo su campo energético y está también reflejada en la parte, haz de cuenta, del ADN de estas personas que traen este déficit, son como ADNs inflamados, ADNs que de alguna manera tienen un movimiento muy irregular y tienden como a hacer movimientos enredados. Entonces, de alguna manera, les cuesta mucho trabajo como observar la vida desde una, digamos, una realidad física, sino tienden como a ser personas que en ciertos momentos están y no están, o sea, son como muy intermitentes. En este sentido, fíjate algo que dices, tienen el ADN inflamado y observadores de su propia historia. Quiere decir, ellos se dan cuenta que hay cosas de ellos que no encajan en esta vida. Exacto. Cómo ellos van gestionando esta parte del no encajar y del aparentemente no estar en todo, em, pues sí, viviendo la experiencia como el común de las personas, cómo lo viven y cómo se sienten, cómo se ven internamente ellos ante este hecho, porque se sienten, muchos de ellos dicen, no soy igual, no parezco, no soy,
¿Cómo ven esta parte de tomar decisiones? ¿Cómo se sienten en esta parte de su convivencia? Porque podrán tener el déficit, pero tontos no son y se dan cuenta de la realidad. ¿Qué es lo que puedes percibir ahí? Nico, ¿Me escuchas? no te oigo. Baja el micrófono, por favor. No te oigo. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí ya. Ujú, Yo lo primero que observo es similar a lo que menciona Margarita al final. Uno de los principales problemas que puedo observar en un niño con TDA a la hora de relacionarse es el que no comprenden como ciertas estructuras de pensamiento que todos asimilamos o mamamos de manera natural en la infancia. Por ejemplo, ujú. un niño con TDA puede imprescindir de los límites que puede tener un cuarto, por ejemplo, para contenerlo. Sabe que se encuentra dentro de un espacio, pero no entiende en realidad los limitantes y las condiciones en las que se encuentra. Tiende como a ignorar características que están relacionadas con el clima o con las sensaciones del cuerpo. Entonces ahí es donde también los niños con déficit de atención luego pareciera que no tienen como control ante sus impulsos o son demasiado improvisados, pero tiene que ver con que eliminan de manera natural estas percepciones del ambiente que deberían de darles algún tipo como de orientación natural, colores, estructuras, señalamientos, incluso espacios que naturalmente entendemos que son para ciertas cosas, ellos simplemente eliminan ese propósito de las cosas o no lo alcanzan a concretar. Entonces, uno de sus principales problemas tiene que ver con su interpretación del espacio y tiempo, que no siempre están totalmente completamente vinculados con él, con eso. Ok. Fede. Bueno, cuando veía era como la parte de autocorrección del alma Ujú, son más o menos un 20% de las personas que puedan llegar a tener. Eso es un número actual porque eso se modificó con el tiempo, porque antes era como si era natural nacer con esa condición por una situación de supervivencia dentro del cuerpo, pero después es como si fue bajando la autorrecuperación de esa condición. Entonces, cuando en esta actualidad, como el entorno cambió, el 20% es autocorrección del alma y se recupera. El 35% se corrige a través de la contención de los padres o la contención familiar. Y el 45% pasa a ser adultos que tienen esta condición y que la sostienen durante su vida. Pero es mucho esa parte del contexto de las modificaciones que tiene el entorno y de cómo cada vez se volvió más hostil para la relación con los otros, entonces esta condición no llega a cicatrizarse, como decirte, es como algo que se tiene que ubicar naturalmente, pero no llega a concretarse. En esta forma, observa cómo el entorno fue cambiando a través del tiempo y por qué el entorno no quiere que esta autocorrección del alma se lleve a cabo. Porque ¿qué pasa cuando esta autocorrección del alma se hace de forma natural? ¿Qué herramientas nos da a los seres humanos o qué fallas quiere el sistema que se potencialicen para no alcanzar esta forma de autocorrección? Margarita. Lo que pasa es que cuando, claro, un ADN está inflamado, pues empieza a inflamarse todo el cuerpo, toda la parte Ujú. energética y por ende también la parte física. Entonces toda la parte neuronal se siente demasiado excitada, es demasiado tensionada, inclusive el cuerpo por sí es muy tensionado y el sistema nervioso se va afectando con el tiempo
porque pueden pasar también como por lo que vimos, ciertos momentos de depresión, pero siempre hay una cierta ansiedad por esa necesidad de no estar pisando el presente. Entonces se afecta el sistema óseo, se afecta sobre todo el sistema muscular. Pero aquí lo que pasa es que cuando un cuerpo está demasiado ansioso y tú me preguntas por la toma de decisiones, Ujú. la ansiedad toma las decisiones por la persona. Ah, ok. Entonces ella no tiene una coherencia, no tiene un equilibrio y el cuerpo se va desgastando muchísimo. Por eso veíamos que el campo energético tiende a ser muy poroso, pero hay momentos en que él o ella va haciendo como un sellamiento interno de su campo energético para no observar. Es una forma de refugiarse y de no estar viviendo, como no querer hacer una conexión con la parte de su entorno, con personas, con situaciones, y buscan refugiarse mucho. Además que cuando ellos, estos niños, estas personas tienen este déficit de atención, pues la parte es como si la parte del sueño, cuando ellos están durmiendo, lograran salirse del cuerpo porque el cuerpo se vuelve una limitante, porque hay tanta tensión y tanta ansiedad y es una forma de fugarse y de no estar en una forma presente. Por eso es que de alguna persona, de alguna manera, van creando como estos mundos alternos donde ellos van creando y van diseñando pues vidas que el alma quiere vivir, digamos, diferente, no en esta ansiedad, no en esta como dispersión, sino vidas como mucho más calmadas. Por eso es que para estos niños o estas personas, de alguna manera, los entornos que sean tranquilos van relajando su campo energético y se van nutriendo, porque son campos energéticos que son muy desnutridos. Por eso es que se ve un campo energético como si tuviera osteoporosis. Entonces la circulación energética es deficiente y la conexión con la tierra tiende como a ser como si estuvieran levitando. Entonces, en esta postura, haz de cuenta, es como si ellos en ciertos momentos no avanzaran, se sienten estancados y hay momentos donde sienten ellos que están avanzando muchísimo, pero es cuando tienen también estos episodios de ansiedad y cuando quieren ellos realmente salir de su cuerpo. Entonces, si la ansiedad toma el control, quiero que me digas qué órganos están involucrados cuando ellos van a tomar una decisión que lo hacen aparentemente arrebatadamente. ¿Qué órganos son los que toman el control para no dejar que el racionar o el racionalizar bien sea una forma adecuada de mostrarse de una forma más congruentes a un mundo que también está igual de desquiciado que todos nosotros, pero un mundo que aparentemente nos marca unas reglas específicas a cumplir, si no, no eres parte de esta estructura? Fede. Bueno, cuando observo es como si el sistema prefiriera mantenernos aislados, no Okey. aislados como una introspección individual, sino desconfiados del otro. Entonces es como si energéticamente se produjera un corte comunicacional, es como si viera cada individuo como una célula y la estructura se va desconectando entre sí y va dejando de funcionar porque no hay comunicación por desconfianza y entonces el individuo se protege como con una lámina que no solamente impermeabiliza, sino que corta completamente cualquier situación de afuera por necesidad de protegerse, por miedo al ataque de otros. Entonces es como una sociedad que comienza a dividirse y a separarse y a desvincularse completamente en la forma de comunicación hacia el otro. O sea, porque al final de cuentas, dices, esta forma de miedo al ataque del otro. Entonces, ellos, al final de cuentas, pueden ser violentos inconscientes, pero, o sea, recibir mucha violencia del exterior sin ellos ser conscientes que esta violencia los está llevando a un círculo vicioso, ¿es así? Sí, y es un poco una forma implantada del entorno, porque Ah, veo okey. que eso antes no era algo que se daba habitualmente, era como si más allá de que existieran situaciones que podían ser complejas en el entorno, nadie desconfiaba tanto del otro como se ve ahora.
Es como una implantación de una desconfianza que va dividiendo. Ok. Margarita. Bueno, yo lo que veo es, uno, el sistema nervioso cuando está excitado, haz de cuenta, es como si se quisiera salir del cuerpo, Ujú, y lo que hacen los cuerpos energéticos es tratar de como de contener, como de controlar y como de equilibrar, pero como está, la sensación es que hay una extensión de este sistema nervioso que va creando como una especie de antenas que se va comunicando con el entorno, entonces se vuelven personas supremamente sensibles, y lo que hace el cuerpo es tratar de contrarrestar con energías mucho más pasivas, pero en la medida que este sistema nervioso se va sintiendo contenido en este proceso de contención, se puede afectar el sistema digestivo, se ujú, afecta el sistema circulatorio, se afecta el sistema, empieza a afectar realmente todo el cuerpo porque pone todo el cuerpo en emergencia, los riñones empiezan ujú, a de alguna manera debilitarse, y cuando me enfoco un poquito en la parte de los tres cerebros, haz de cuenta, es como si el neocórtex, el límbico y el reptiliano empezaran como a girar en forma desordenada, y el cuerpo de alguna manera empieza como a ubicarse mal. Es como si la parte de estos tres cerebros en un momento cambian de lugar, y cuando cambian de lugar empieza a quedar como una especie de descoordinación y de incoherencia dentro del cuerpo. Entonces, en la medida que esta persona pues se siente mucho más tranquila, se siente más serena, se siente más tranquila, es como si su cuerpo empieza a ordenarse, empieza a serenarse, y todo en él empieza a ponerse en su lugar, y la circulación energética deja de ser tan acelerada y empieza a sentirse como mucho más, cambia la temperatura del cuerpo, porque en una persona ansiosa se sienten como diferentes temperaturas, como muchos fríos, como muchas sensaciones desagradables. Entonces el cuerpo ahí empieza a cambiar, pero en la medida que él siente que no está en un ambiente que sea riesgoso o peligroso para él. muy bien. Vamos a regresar. Desconectan de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente. Respiramos profundo, recuperamos nuestra energía, nuestra fuerza y empezamos a sentirnos muy bien. Respiramos y a nuestro ritmo vamos abriendo los ojos. ¿Cómo les fue? Bien. Bien. Interesante, ¿no? Lo del TDA. Entonces, ¿cómo vieron ahora esto del déficit de atención? Una enfermedad como aparentemente nueva, pero ya vimos que existía esta parte para que el alma lo hiciera de una forma natural desde antes, pero ahora el sistema se volvió más hostil en este sentido. ¿Cómo lo percibieron ustedes? ¿Cómo sintieron al contactar con esa energía? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Ujú, Ay, a mí me pareció una energía tanto común como extraña, porque digamos que supongo que siempre han existido embarazos diferentes, yo creo que desde a lo mejor desde la primera mujer que se embarazó. Sin embargo, lo que noto, Ira, es que es la misma sociedad, lo que notaba es que la misma sociedad la que no le da permiso al niño como de recuperar o como de él generar esas cosas que no toma, por ejemplo, a la hora del embarazo. Y supongo que él cada vez menos oportunidad damos con tantas muletillas que se han creado, ¿no? Pero sí se percibe como si una vez, como si fuera la solución más rápida a diagnosticar, a determinar, cuando es algo muy similar a otras infancias, pero sin la capacidad o sin la libertad de poder adquirir sus propias herramientas. Fede. Bueno, un poco también esta cuestión que decía Nico del entorno, me quedó muy grabada esa situación, ¿no? De separación celular, que es como si porque en la gestación yo sentía como esa parte que dice Nico también de la gestación,
como que la gestación cuando la mamá no se puede asumir en ese rol de de dar la nutrición energética de alguna forma en el entorno de antes, el entorno envolvía a este niño y de alguna forma hacía que esos nutrientes carentes en su mamá se den en el entorno. Y en el ahora es como si el entorno se despoja de responsabilidad del niño nuevo que está gestándose en sociedad y energéticamente se separa la comunicación y es como si, bueno, se tiene que hacer responsable la misma estructura energética del niño de nutrirse y de hacer todo. Y en esa forma es como convaleciente esa alma, porque no tiene de dónde tomar para aprender a vivir en esta forma de la tierra, ¿no? Aparte, me gustaría acotar algo. En esta parte convaleciente del alma, la medicina, cuando le dan al niño, todavía lo separa más. Lo separa Claro. más de los sentires, de los haceres, de Sí, los vivires, y entonces claro. se convierte Ujú. en una entidad autónoma, aislada, como en una isla, allá sin comunicación y sin nada, y eso hace que esta parte energética se sienta más extraviada. ¿Tú cómo lo viste, Margarita? Bueno, yo vi la importancia de la sanación del alma, porque ya desde el alma esta persona va trayendo unas memorias de rechazo. Lo que puede ver es todas esas formas dolorosas que un ser empieza a guardar, maltratos, palabras, diferentes tipos. Entonces ya el alma empieza a buscar encarnar en situaciones similares para poder vivir ese tipo de experiencias. Por eso se veía también mucha tensión en su campo energético, una forma irregular de conectar con la vida, una sensación de no estar anclado en el presente y estar anclado en el pasado, como buscando respuestas a las situaciones que está viviendo. Entonces, cambia el campo energético. Es increíble cómo va cambiando los órganos, cómo lo que vimos, cómo la ansiedad empieza a tomar decisiones por uno y uno va perdiendo ese equilibrio. Y lo importante de hacer un gran trabajo y un trabajo profundo, porque esas personas, por supuesto, lo que tú decías, tienen capacidad, sienten y todo, lo que pasa es que están ancladas a otros momentos y la anatomía va cambiando, se sienten desnutridas, se sienten, y eso va pues, digamos, como unido a lo que vio Federico y es como no se nutre esta alma en gestación, entonces va entrando con ciertas carencias y ciertos dolores y su caminar va siendo difícil porque ya en su adultez lo que se veía era lo de la dificultad para tomar decisiones, ¿no? Porque no logra enfocar y no Claro, logra conectar con sus emociones. claro, y es que desde niños, si el ambiente se vuelve hostil y Mm, tú estás desconfiando de lo que puedes hacer o no hacer, ¿por qué? Porque entonces sientes que todo es agresión. Desde pequeño no puedes tomar una decisión porque al final de cuentas no tienes la seguridad ni la certeza de que todo exacto. está bien. Entonces no se Mm. pierdan esta indagación de el TDA y gracias a todos. Vamos a cortar aquí. Bye.